Acércate a Indonesia. Es un gusto encontrarnos de nuevo en el 9º episodio de Acércate a Indonesia. Me acompaña en esta ocasión la señora Ayu, primera secretaria de la Embajada a cargo de la sección económica. Bienvenida, señora Ayu, es un placer volverla a tener con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo, María. Cuéntenos, señora Ayu, sobre qué tema vamos a conversar el día de hoy en este episodio para acercarnos más a la vibrante cultura de Indonesia. Hoy conversaremos sobre otro aspecto de la cultura indonesia, que son los juegos y deportes tradicionales. Indonesia, con más de 300 grupos étnicos, es rica en tradiciones y culturas, incluidos los juegos y deportes tradicionales. Me parece muy interesante. Cuéntenos, por favor, a detalle sobre estos juegos y deportes tradicionales. ¿Existen algunas categorías? Sí, María. En general, podemos clasificar estos juegos y deportes tradicionales en 4 categorías. En primer lugar, están los juegos y deportes como parte de actividades culturales o rituales. Los ejemplos de esta clasificación son Karapan Sapi o carrera de vacas de Madura, Java Oriental, y lompat batu o salto de piedras de la isla de Nias en el norte de Sumatra. En segundo lugar, los juegos y deportes con característica de artes marciales. El ejemplo es Pencaksilat, con variedades de tipos de diferentes regiones. En tercer lugar, los juegos y deportes que tengan la característica de competición física o de carrera. El ejemplo es el Pacu Jalur de las islas Riau, Sumatra. Cuarto, juegos infantiles. Los ejemplos son Gobak Sodor de Yogyakarta y Congklak de la isla de Java. En estos tiempos modernos, señora Ayu, quisiéramos saber si la gente de Indonesia todavía practica estos deportes tradicionales en la actualidad. Muy buena pregunta, María. En el caso de los juegos tradicionales para niños, la realidad es que los niños de las grandes ciudades de Indonesia como Yakarta están más familiarizados con los juegos modernos, como los de computadora o de consolas. Pero los padres y algunas comunidades de Yakarta están intentando mantener estos juegos tradicionales para niños. Algunos gobiernos regionales o locales organizan actividades para presentar estos juegos a las generaciones más jóvenes. Para los juegos y deportes con característica de artes marciales, ya sea con instrumentos como armaduras o con discos duros facios, algunos de ellos, especialmente el Pencaksilat, han podido mantenerse e incluso difundirse a otras partes del mundo. El establecimiento de la Asociación Mundial Persilat. Para otras artes marciales tradicionales, las comunidades y los gobiernos locales también están tomando algunas medidas para mantenerlas como patrimonio cultural. Muchas gracias, señora Ayu, por su explicación. Hablaremos más a fondo sobre cada clasificación y categoría de los juegos y deportes tradicionales en el siguiente segmento. Quédense con nosotros. Acércate a Indonesia. Buenas noches, soy Daniel Capello, es un placer estar nuevamente aquí. Para esta parte continuaremos con nuestro especialista, el señor Dedi, primer secretario encargado de la sección sociocultural de la Embajada de Indonesia en Quito. Señor Dedi, ¿cómo está? ¿Podría compartirnos más sobre los juegos y deportes tradicionales de Indonesia que forman parte de las actividades y rituales culturales? Estoy bien, gracias Daniel. Encantado de estar aquí presente. Algunos juegos y deportes que se incluyen en esta categoría como parte de actividades culturales y rituales culturales son Karapan Sapi, carrera de vacas, y lompat batu, salto de piedras. Permítanme hablar primero sobre Karapan Sapi. En ciertas partes del mundo, por ejemplo, en Europa, las carreras de caballos son muy populares desde el pasado hasta la actualidad. En Indonesia se puede encontrar uno similar.
que es Karapansapi, carrera de vacas. El uso de vacas en esta carrera está relacionado con los antecedentes de la gente de la isla de Madura, Java Oriental, donde la mayoría de la gente que vive del sector agrícola. La vaca se utiliza para mover la tierra y dejarla lista para sembrar arroz u otras plantas comerciales. ¿Podrías compartir más sobre la historia del Karapansapi? La carrera empezó hace mucho tiempo. Un clérigo musulmán llamado Sheikh Ahmad Baidawi enseñó a la gente de la isla de Madura una forma de cultivar con bambúes tirados por vacas o toros. Este método ha transformado el suelo en Madura y puede utilizarse como buena tierra de cultivo. ¿Cómo esto se puede transformar en una atracción pública? Para tener vacas fuertes para arar el campo de arroz, la gente de la Madura tenía el Karapansapi. Luego, de vez en cuando, se ha convertido en atracción pública anual o periódica. Desde agosto a octubre, la vaca es llevada al campo empunada de Sarum Nene, una música tradicional local. La carrera dura desde 14 segundos hasta 10 y 8 segundos y la pista tiene una longitud de 200 metros. El jinete que resulte ganador recibirá un premio interesante. Otro es Lumbambatu, salto de piedra. ¿Podrías compartir sobre la historia de esta tradición? Claro, Daniel. Como se ha mencionado, lompat batu es un juego o deporte tradicional de la isla de Nias, en el norte de Sumatra. Uno de los lugares en la isla de Nias donde pueden verlo con tus propios ojos es en el área de Teluk Dalam. Esta tradición se inició en el pasado cuando ocurrió la guerra entre las tribus. Esta tradición es como un entrenamiento para que los hombres en grupo puedan pasar la fortaleza de bambú de su grupo oponente. Esta tradición solo la realizan los hombres jóvenes. Tienen que hacer un balanceo, correr rápido y poner un pie en una piedra y saltar en el aire a través de una piedra o roca más grande sin que el pie toque la piedra o roca. En el pasado tenían que realizar cierto ritual previo para obtener la bendición de los mayores. Ahora esta tradición se ha convertido en parte de una fiesta tradicional y como parte de la atracción turística para los extranjeros. Gracias, señor Dedi. Qué tradición tan interesante. Antes del corte veremos dos videos sobre el Karapansapi y el Lumbambatu. Salantang merah seberang. Dapat. April. Acércate a Indonesia. Ahora se une a nosotros la señora Ayu. Señora Ayu, ¿podría informarnos sobre los juegos y deportes tradicionales como las artes marciales o la lucha? Claro, Daniel. Algunos juegos y deportes tradicionales que se incluyen en esta categoría como artes marciales son pencaksilat o patol.
Como deporte y arte marcial, el Pencaksilat abarca un aspecto mental espiritual, de autodefensa y artístico. Cada región tiene sus propios movimientos, estilos, acompañamientos, música y equipo de apoyo que incluye disfraces, instrumentos musicales y armas tradicionales. El aspecto espiritual, la relación con Dios, la hermandad entre los practicantes de Pencaksilat y la protección con los demás son elementos importantes de Pencaksilat. ¿Podría contarnos sobre el Pencaksilat que ha sido reconocido por la UNESCO? Pencaksilat ha sido reconocido por la UNESCO en 2010 y 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento ha sido un estímulo para que mantengamos la existencia de Pencaksilat e introduzcamos el Pencaksilat en todo el mundo. Si han visto algunas películas como The Raid 1, The Raid 2 y Merantau, interpretadas por el actor indonesio Iko Uwais y otros actores indonesios, podrás ver que Pencaksilat es un arte marcial. Tal vez existen otros juegos y deportes tradicionales de Indonesia con características como artes marciales o competencias de lucha que nos pueda comentar al respecto. Hay muchos otros en esta categoría, pero puedo informarles sobre Patol de Java Oriental, Gede-Gede de Aceh y Peresean de Lombok. La palabra Patol en el idioma sánscrito es pueblo invicto. Patol es un deporte tradicional de la zona costera de la Java Oriental. Este deporte nace en la era del Reino Majapahit para reclutar miembros de la Marina del Reino. Patol es como una lucha en la playa. El ganador de este deporte son los luchadores que pueden derribar a todos sus enemigos en la arena. El otro es Gede-Gede de Aceh, es al estilo de lucha de Aceh. Esto es casi lo mismo con Patol, pero Gede-Gede se disputa en grupo, no individualmente. El último es el Peresean, una tradición de las tribus Sasak en Lombok, Nusa Tenggara Occidental. En la era real en Lombok, todos los jóvenes Sasak que quieran ser soldados del reino deben mostrar su agilidad, perseverancia y valentía en la lucha utilizando palos de ratán y escudos de piel de toro. El árbitro o pekembar supervisará el concurso y decidirá el ganador. Este deporte también se utiliza en el ritual para conseguir lluvia en la estación seca. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Bienvenidos nuevamente, queridos televidentes. Tengo a mi lado al señor Devi, a quien me gustaría pedirle que nos explique más acerca de los juegos y deportes tradicionales de Indonesia bajo la categoría de competencia física, como las carreras. El juego o deporte tradicional Indonesia de carreras está marcado por la existencia de un determinado punto de partida y punto final como línea de meta. El primer participante que llega a la meta es el ganador. Hay algunos ejemplos de este tipo, como balap karung, carrera de sacos de yute, pacu jalur, remo en grupo, lomba bakiak, carrera de bakiak, tarik tambang, tira y afloja, y panjat pinang, polo encebados. Qué interesante, señor Devi. ¿Podría explicarnos más sobre el balap karung y pacu jalur? La balap karung, carrera de sacos de yute, suele celebrarse
como parte de los Juegos para celebrar el Día de la Independencia de Indonesia, el día 7 de agosto de cada año. En este juego tienes que colocar los pies y la mitad del cuerpo dentro de un saco de yute. Una vez iniciado, el juego debe saltar rápidamente para llegar a la meta. Lo importante es evitar tropezar con el saco. Pacu Jalur es una competición de remo tradicional de Kuantan Singing, Kwansing Regency Riau. En esta competición se utilizan embarcaciones fabricadas con troncos de madera. La gente de Riau llama a estos barcos Jalur. El Festival Pacu Jalur es parte del calendario turístico en Kwansing Regency. ¿Y de qué se tratan los juegos Lomba Bakyak, Tarik Tambang y Panjat Pinang? He escuchado que estos juegos se llevan a cabo con frecuencia durante la celebración del Día de la Independencia. Correcto, María. Esos juegos encuentran entre los juegos populares que generalmente se juegan durante la competencia para conmemorar nuestro de la Día de Independencia. El elemento principal del Lomba Bakyak es impropia Bakyak, que es un tipo de sandaya grande cuya suela es de madera. La carrera de Bakyak es el juego tradicional del oeste de Sumatra. El equipo ganador es el equipo que pudo construir una mejor coordinación, comunicación y armonía para avanzar en ese paso hacia la meta sin tropezar. Tarik Tambang es el estilo Indonesia de tira y afloja. Este juego fue introducido por los holandeses en la época colonial. Cada miembro del equipo se ubica en su respectiva área manteniendo una distancia entre los miembros del equipo para fuego tirar de la cuerda. Luego, cada grupo tirará de la cuerda en diferentes direcciones. El equipo ganador es el equipo que logra tirar de la cuerda hasta que el oponente entre en el área del equipo. Panjat Pinang es la versión Indonesia del palo encebado. En Ecuador podemos también encontrar este juego. El palo utilizado en este juego está hecho de un árbol alto de areca, pohon pinang, o de un árbol de nuez. El poste se engrasa normalmente con aceite y los participantes trepan al poste en grupos. Algunos premios como bicicletas, material deportivo y cualquier otro tipo de premios se colocan encima del poste. Qué interesante, muchísimas gracias, señor Dedi, por esta explicación sobre los famosos juegos tradicionales de Indonesia. Después del corte, conversaremos más sobre los juegos infantiles que podemos encontrar en Indonesia. Acércate a Indonesia. Tengo a mi lado ahora a la señora Ayu, quien nos compartirá información sobre los juegos infantiles tradicionales de algunas regiones de Indonesia. Sin duda, tenemos miles de juegos tradicionales en toda Indonesia, desde Sabang hasta Merauke. Sin embargo, ahora compartiré algunos de nuestros juegos infantiles, algunos de los más populares. Algunos de esos juegos infantiles son el dakon o el chongklak, el gangsing y el engrang. Qué bien, señora Ayu. ¿Podría hablarnos más sobre el juego dakon o chongklak? Chongklak se juega en un tablero con muescas circulares a lo largo de ambos lados y un corte en cada extremo del tablero. El juego se juega con unos pequeños marcadores como conchas que se dividen entre todos. Es un juego estratégico bastante desafiante y requiere mucha práctica antes de que un jugador adquiera habilidades. Y sobre el juego de gangsing,
¿Qué es eso? ¿Cómo se juega? El gangsing es una tapa hecha de bambú con una pequeña abertura en el lateral. Este pequeño agujero hace que ésta sirva de forma muy distintiva mientras gira. El tamaño del agujero determina el tono del silbato. Se enrolla una cuerda alrededor de la clavija que pasa por el centro del gangsing. Luego, el niño sostiene el mango plano de bambú que está atado al extremo de la cuerda y tira de este mango para hacer girar el gangsing. Normalmente se dibuja un círculo en el suelo de unos 50 centímetros en diámetro. Dos niños juegan uno contra el otro. El objetivo del juego es sacar a tus oponentes del círculo designado. Si los gangsing no hacen contacto, el ganador es el jugador cuyo gangsing permanezca en último lugar. ¿Podría comentarnos más sobre el juego engrang? El juego del engrang se lleva a cabo utilizando una herramienta llamada engrang, que está hecha de dos piezas de madera conectadas con una cuerda o alambre. El propio engrang consta de dos partes, la base y el poste. La base del engrang sirve como lugar para pararse, mientras que el poste del engrang sirve como mango o lugar de agarre para mantener el equilibrio mientras se juega. La altura del poste engrang se puede ajustar a la altura del cuerpo del jugador. La forma de jugar engrang es saltando sobre la estera de engrang que se sostiene con ambas manos en el poste de engrang. El movimiento de salto se realiza tirando y empujando el poste de engrang con ambas manos para que el engrang se mueva hacia adelante y hacia atrás. Cuando el engrang avanza, el jugador debe saltar rápidamente al pedestal del engrang y mantener el equilibrio para no caer. El ganador es el jugador que logra mantener el equilibrio y saltar o bajar suavemente sobre el engrang será el ganador. Los juegos de engrang no solo los juegan los niños, sino también los adultos. En algunas áreas, los juegos engrang se utilizan a menudo como una competición o carrera emocionante e interesante. Se estima que este juego existe desde la época del reino Majapahit en el siglo XIV. Engrang también es conocido en varios países del sudeste asiático. Qué interesante, señora Ayu, poder conocer más a detalle todos estos juegos tradicionales. ¿Tiene tal vez algo que agregar antes de finalizar? Sí, María. Lo que hemos presentado el señor Dedi y yo es solo una pequeña parte de todos los juegos y deportes tradicionales que existen en Indonesia. Espero que nuestra presentación haya brindado más información a nuestros amigos ecuatorianos sobre las tradiciones de Indonesia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los funcionarios de la Embajada, quienes han permitido acercarnos más a la hermosa cultura de Indonesia y asimismo a todos nuestros televidentes. Nos veremos nuevamente en el próximo episodio de su programa, Acércate a Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.